Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos toca ver lo que es la primera parte del tema de Excel y primera actividad va relacionado con lo que son las referencias en Excel. Vamos a ver qué son las referencias en Excel. Eh, Regularmente todos hemos utilizado ya el Excel, hemos hecho algunas operaciones o algunas cosas ahí en Excel y hemos utilizado referencias. A lo mejor no sabemos todavía que son referencias, pero sí las han utilizado, ¿no? Entonces, pues nos dice que todos los usuarios de Excel deben saber que las hojas están divididas en columna y filas. Entonces tenemos aquí lo que es la fila, que están numeradas del 1 al un cierto número, y tenemos las columnas, que sería A, B, C, D, E, F, G, así consecutivamente, ¿no? Entonces la hoja de Excel se compone de una fila y una columna, donde podríamos tener como por ejemplo esta celda que está marcada, está en la columna B, fila número 3. Ahora, existen diferentes tipos de referencias, que como aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Referencias relativas. ¿Qué sería una referencia relativa? Pues yo escribí aquí como ejemplo 5 y 3. Entonces, si yo en la celda C1 le doy la fórmula que esto es igual a la suma de A1 más B1, me va a dar un resultado de 8. Pero ¿qué pasa si yo me vengo aquí a la celda C1 y le doy control C y pego en otro lado eso? Porque, ejemplo, quisiera copiar el resultado. Bueno, pues Excel no funciona de esa manera. No me va a copiar el resultado. Lo que va a hacer es ponerme un cero, porque me va a decir que ahí no hay ninguna operación. De hecho, lo que va a hacer es sumar A3 más B3. Por lo tanto, como están en blanco, me da un cero. No me copia el resultado. Entonces, para que copie el resultado yo tendría que hacer otra cosa, utilizar referencias absolutas. ¿Sí? Aquí nos pone otro ejemplo, ¿no? Igual si yo pego en otro lado la fórmula, nos sigue dando cero porque Excel toma en cuenta que es una fórmula diferente y suma otros términos. Aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan, ahí cuando yo hago esto, escribir la fórmula y arrastrarla, Excel lo que hace es ir cambiando aquí el numeración de filas. Sigue dejando la misma columna, pero va cambiando de filas. Entonces, son algunas de las cosas automáticas que hace Excel. Entonces, para ello, debemos de saber que existen lo que se llaman referencias absolutas. ¿Cómo es una referencia absoluta? Se pone un signo de pesos antes de la columna y antes de la fila. Esto es una referencia absoluta. Existen referencias mixtas, donde puedo, también se le conoce como anclar. Aquí es anclar la celda, pero también, como les mencionaba, puedo hacer referencias mixtas, que me voy a pasar aquí, donde están referencias mixtas. Esto les va a servir mucho, donde el signo de pesos antes de la A o de la letra, pues quiere decir que es una columna fija. Y después de la columna, antes de la fila, estoy fijando la fila. Entonces con eso, el movimiento de las celdas va a ser diferente. Ahí ahorita vamos a ver todo eso. Entonces, aquí, si se fijan, hay un ejemplo, ¿no? Tenemos el círculo 1 al 9. Tenemos un radio, diferentes, áreas diferentes, y pues para calcular el área ocupamos pues el valor de pi
multiplicado por el radio y pues estando al cuadrado, ¿no? Entonces, para hacer referencia únicamente a esta celda, se pone aquí el signo de pesos de F1. ¿Qué pasaría si yo no pusiera los signos de pesos? Pues en la primera fórmula, que sería esta, yo estoy haciendo referencia a esta celda. Esta va a salir bien, pero al arrastrar la fórmula y darle clic a cada una de ellas, lo que me voy a percatar es que cada una de estas celdas tiene pues está nombrada, ¿no? Porque no anclé lo que sería la celda. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Ustedes tienen este archivo que es el que viene ahí en el MUTSI, que es la hoja de cálculo para esta clase, y les voy a mostrar, ¿no? Aquí como ejemplo. Si yo quisiera tener aquí, o más bien tengo un listado de números. Al yo tener estos dos números y arrastrarlo, puedo crear un listado automático. Y un decir, yo aquí voy a tener el número 16. Entonces yo quiero que esto se multiplique por el 16. Entonces aquí vamos a ver las diferencias de tener una referencia absoluta. Yo voy a poner aquí que esto es igual a 1 por lo que está aquí. Aquí no le voy a poner referencia. Le doy enter. Al bajar aquí, si se fijan, me da 0. ¿Por qué? Si yo le doy doble clic, miren lo que está haciendo. Es esta fila por esta o esta celda por esta. Por lo tanto es un 0. Lo mismo es esto. Y así consecutivamente. Bajó. El resultado no es el correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues poner el signo de pesos antes de la P y después de la P. Ahora sí, ya sería arrastrar nuevamente la fórmula cuando se ponga aquí este cursor y arrastrarlo hacia abajo. Entonces, si yo doy doble clic en cualquiera de ellos, ya estoy viendo que se hizo la multiplicación de esta celda por esta celda. Entonces, es así como funcionan las referencias. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Recuerden que si tienen dudas al estar haciendo este ejercicio, ustedes me pueden mandar un mensaje. Entonces, tenemos aquí primero referencias relativas, que son las que comúnmente hacemos. ¿Qué voy a hacer aquí? Sumar únicamente B más C. Entonces, voy a poner que esto es igual a la suma. Puedo poner la fórmula suma o puedo poner únicamente esto. Puede ser B8 más C8 y está bien. O como les mencionaba, puedo poner la fórmula suma y seleccionar estos dos. Cerrar el paréntesis, darle enter y pues ahora ahí me da el resultado. Entonces, una vez que hice esto con cualquiera de las dos fórmulas, arrastro y lo que va a hacer pues es darme los resultados. Ahora me piden una multiplicación. Entonces, esto va a ser igual a B por C. Le doy enter y puedo arrastrar la fórmula. Ahora tenemos B por C. Hay dos fórmulas. Bueno, no es B por C, es B elevado a la potencia C. Hay dos formas de hacerlo. ¿Cuál es la primera opción? Bueno, la primera opción es que ustedes le den clic aquí a esta celda y copien este signo aquí en la parte de arriba. Solo seleccionen el signo y le dan control C.
Aquí si se fijan, si yo pego el signo, ahí está, ¿no? Se copió. Bien, no lo ocupo ahí. Entonces, una fórmula sería hacer esto es igual a B y luego poner el signo y luego la C. Entonces, con eso ya estoy poniendo que B está a la potencia de C. Esa es una opción. La otra opción es poner que esto es igual a potencia, se abre paréntesis y se pone el número, que sería primero el B, coma, se pone la potencia, que sería C, y le doy enter. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas es correcta, ¿sí? Y seleccionan y arrastran. ¿Por qué me salen estos números aquí abajo? Me salen estos números porque ya es un número muy grande, tiene muchos números, entonces por eso sale que es 3.13843 e a la 12, o sea, tiene muchos ceros. Hacemos ahora B es mayor a C. Aquí nos va a dar únicamente un resultado de verdadero o falso. Entonces pongo que esto es igual, B mayor a C, y le doy enter. Entonces ahí me dice falso, algunos serán verdaderos, entonces ahí tenemos los resultados. Bien, eso fueron referencias relativas. Ahora vamos a utilizar referencias absolutas, que serían estas dos. Y aquí lo voy a cambiar de color para tener en cuenta que nos vamos a referir a esas dos. Ok, bien, en esta nos dice que vamos a dividir B entre E. Entonces yo necesito aquí hacer una referencia absoluta. ¿Hacia cuál? Pues a la columna N, y está en el número 9, si se fijan aquí. N9 debe de ser referencia absoluta. Entonces pongo yo aquí S, pongo la columna, pongo otra vez el signo de pesos y la fila, 9. Ok, ya está ahí, le doy enter. Y ahora ya está el resultado. Puedo arrastrar esto y ahí tenemos los resultados de la división de B entre E. Ahora me piden que sea una resta. Entonces esto es igual a B menos E, que sería esto, otra vez, signo de pesos, N, signo de pesos, 9. Le doy enter y lo que voy a hacer es arrastrarlo para terminar o completar, ¿no? Ahora me dicen que si B es menor a D, entonces vamos a comprobarlo. Esto es igual a B, ponemos el signo, y D está en N8. Entonces, signo de pesos, N, signo de pesos, 8. Y doy enter. Entonces, aquí nos vamos a encontrar otra vez con verdadero y falso. Y B igual a D. Entonces, vamos a hacer B. Esto es igual, perdón, a B. Y voy a poner otra vez igual. Entonces, D, ¿qué es? N, perdón, hay que poner el signo de pesos, N, luego signo de pesos, N8, y le doy enter. Lo mismo aquí me va a decir falso o verdadero. Entonces el único verdadero es este, porque nos dice que, y de hecho este debería de ser falso, no son iguales. Perdón, sí es correcto, porque es 15 y aquí es 15, es correcto, es el único verdadero. Entonces con esto estaríamos terminando lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Vamos a ver ahora la pestaña de referencias mixtas. Aquí en referencias mixtas tenemos más bien son 4 tablitas que
vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Si se fijan, estas dos tablitas son iguales. Una es la comprobación de otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, una referencia relativa, que es la que siempre utilizamos, que es poner igual a esta, que sería A4, por el IVA, que sería B4. Le doy Enter y esto únicamente es del IVA, pero me está diciendo el precio neto. Entonces, ¿qué me hace falta? Volverle a sumar lo que sería la celda A4. Entonces ahí tenemos 1160. Ahora sí el precio. Arrastro hacia abajo para rellenar la tabla y tengo ahora los resultados. Bien, ahora de este lado, que es la misma tablita, pero el 16 está aquí arriba. Entonces voy a utilizar una referencia absoluta. Voy a poner aquí, esto es igual a lo que hay aquí, que sería E4. Lo voy a multiplicar por signo de pesos F2. Y luego voy a sumar otra vez E4. Entonces, si ustedes visualizan, tenemos los mismos resultados. Y aquí utilicé una referencia absoluta. Ahora, tan aclamadas las referencias mixtas. En esta tabla de sumas vamos a utilizar una referencia mixta. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es sumar 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, 2 más 1, 2 más 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para llenar esta tabla, solo requiero hacerlo la fórmula una sola vez, solo una vez y no más para poder arrastrarla, ¿sí? Entonces, aquí yo hice ya un poco más grande para que aparezca la fórmula y lo que voy a hacer es poner aquí, esto es igual a, voy a tomar como referencia esto. Aquí, ¿qué es lo que quiero que esté fijo? La columna, porque aquí lo que quiero es que esto no se mueva. Entonces, por lo tanto, voy a poner aquí signo de pesos H4. Si se fijan, solo puse el signo de pesos en la H, porque quiero que la columna sea fija. Más voy a sumar esto, que sería la fila. Aquí la fila va a ser lo fijo. Entonces, esto está en I, pero quiero la fila fija, o sea, I3. Y aquí tengo ya el resultado. Ahora, ¿cómo voy a llenar la tabla? Para llenar la tabla hay dos opciones. Miren, al seleccionar ustedes esta, tienen dos formas de llenar la tabla. Si se fijan, no lo pueden hacer todo a la vez. Primero, lo pueden hacer hacia la derecha o hacia abajo. Entonces tienen cualquiera de las dos opciones. A mí me gusta hacerlo primero, poniendo el cursor, dándole clic y sin soltarlo, arrastrarlo hacia la derecha. Y aquí lo suelto. Entonces mi tablita ya se llenó. Una vez que tengo eso así seleccionado, aquí vuelvo a darle clic y arrastro hacia abajo. Entonces con esto ya llené mi tabla. Y pueden comprobar, si se fijan, aquí si yo le doy clic, lo que hizo es sumar 14 más 9. Entonces con esa única fórmula pude llenar la tablita. Y a esto se le llama referencias mixtas. Vamos a hacer la tabla de multiplicar, que es igual a la otra. Entonces debo de utilizar referencias mixtas. Por lo tanto voy a poner aquí que esto es igual a, lo que necesito es primero columna fija. Entonces esto es H y en el 16 lo voy a multiplicar por y está en el número 15. Aquí sí quiero la fila fija. 15. Entonces ahí tengo la fórmula.
Le doy enter y vuelvo a llenar de la misma forma que la anterior. Lo que yo voy a hacer es darle clic aquí, sin soltarlo, arrastrar hacia la derecha, suelto el clic, luego vuelvo a dar clic y arrastro hacia abajo. Entonces ahora ya tengo mi tabla de sumar y mi tabla de multiplicar llenas, únicamente usando una sola fórmula. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver una nota de ventas. Nos dice en la nota de ventas que rellenemos las celdas vacías con la fórmula o datos correctos. Las pestañas rojas nos indican que tiene un mensaje. Hay que revisarlo y si tienen dudas, preguntarlas. El descuento es por pieza y vamos a obtener el IVA correspondiente. Con estos datos hay que obtener el subtotal y el total, y cualquier duda me la pueden preguntar, pero aquí les voy a ir explicando. Lo primero que nos dice es que hagamos una serie consecutiva. ¿Qué sería una serie consecutiva? Pues ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Pero aquí le vamos a poner como producto. Entonces yo voy a poner ejemplo, producto 1-01. Porque no tengo tantos productos, ¿no? Entonces nada más con eso y le doy enter. Le vuelvo a dar un clic. Y ahora voy a arrastrar hacia abajo. Si se fijan ahí, conforme van arrastrando, se va haciendo como 8, 9, 10. Entonces, ahí está. Ya cumplí. Ya tenemos el serial consecutivo. Entonces, esto lo pueden eliminar. Le dan un clic y lo eliminan si les estorba, ¿no? Ahora, tenemos precio unitario. El precio unitario nos piden que lo coloquemos con formato contabilidad y utilicemos 2 decimales. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo que voy a hacer es seleccionar todo esto, todos los números. Y aquí en esta parte tenemos los formatos. Siempre como opción está el general. Le van a dar clic aquí a la pestañita y van a buscar el formato de contabilidad. Ahora cambió el formato, un signo de pesos y 2 decimales. Pero ¿qué pasa si alguien les pidiera menos o más decimales? Bien, tenemos esta opción que si se fijan son decimales, disminuir o aumentar. Entonces, si yo disminuyo, va quitando ceros. Si yo agrego, pues le va aumentando ceros. Aquí lo que nos pide es únicamente 2 decimales, o sea, el formato inicial es el correcto. Bien, y como ya hicimos ese, puedo eliminar este. Ahora, el descuento es de 8%, pero es por cada producto, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir que esto es igual al precio unitario y lo voy a multiplicar por la fila F7. Aquí sí, con referencia absoluta. F, que sería signo de pesos, F, y luego signo de pesos, 7. Le doy enter y ahí lo tengo, formato de contabilidad con 2 decimales. Arrastro hacia abajo y este es el descuento que tiene cada producto en su precio unitario. Lo que sigue es el neto. Entonces nos pide aquí el neto va a ser bueno, aquí nos dice subtotal y total, ok. Darle formato de contabilidad con 2 decimales y un símbolo de peso. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es, recuerden que el descuento es del 8% por cada producto. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es
poner esto. Que sería el precio unitario. Aquí lo voy a abrir entre paréntesis. Menos el descuento. Y luego lo voy a multiplicar por la cantidad. Y voy a arrastrar aquí hacia abajo. Entonces esto también ya lo puedo eliminar. Ahora tengo que sacar el IVA de esto. Voy a ponerle que esto es igual a esto. O también hay otra opción, ¿eh? Sí, pero lo vamos a hacer así, como los... Vamos a poner aquí el valor del IVA, que sería esto, por y aquí lo debo de poner con referencia absoluta, que sería I7. Entonces, esto es únicamente el IVA. Ahora sí el subtotal. Elimino estos. Y el subtotal sería igual a esto, que es G8, por I8. Aquí de una vez le cambio, que es formato de contabilidad. Y arrastro hacia abajo. Cuando le salga esto, tampoco se asusten. Lo único que pasa es que no cabe el número. Entonces se vienen a la parte de aquí de arriba, que sería el nombre de la columna. Y cuando aparezca de esa forma el cursor, darle clic y arrastrarlo hacia la derecha. Hasta que pues les aparezca el número. Entonces ahí tenemos. ¿Sí? Y ahora lo que voy a utilizar es esta formulita, que es la suma. Le voy a dar clic. Y si se fijan, automáticamente selecciona él un área. Entonces, como está bien, o sea, está seleccionando lo correcto, yo le doy un enter y ahí tenemos el resultado. Él lo puso de color rojo, pero no hay problema, ustedes lo pueden cambiar de color negro o del color que ustedes gusten. Y con esto terminamos lo que es la nota de venta. Bien, viene ahora un ejercicio que es gasolinera con precios de gasolina. Las instrucciones es que con base en la información de la gasolinera Vallarta llenemos los datos de las demás gasolineras. Tenemos que la gasolinera Belénes vendió un 10% más de litros que la gasolinera Vallarta y la gasolinera Centro vendió 20 más que Belénes. Bien, entonces en esta nos dice que son ventas por semana en litros, donde nos van poniendo ahí cuánto vendió una más o menos que las otras, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos como, vamos a decir, los datos duros, ¿no? Esto es cuánto vendió de la gasolina Magna, Premium, Diesel y de aditivos. Entonces, la primera, la gasolinería Belénes vendió un 10% más de litros que la gasolinería Vallarta. Entonces, Vallarta es esta. Por lo tanto, yo pondría que esto es igual a esto por... Y aquí ustedes pueden poner esto, 10%. Lo pueden escribir tal y como es. Entonces, esto que me está dando de resultado únicamente es el 10% de esto de acá. Entonces, lo que me hace falta aquí es sumar otra vez C12 para que me dé ahora sí el total de litros que vendió la gasolinería Belénes. Arrastro entonces
esto es, hasta acá abajo no lo tengo que hacer, Esto sería lo que vendió 10% más en litros de Magna Premium Diesel y pues obviamente en aditivos. Ahora nos dice Gasolinería Centro, vendió 20% más que Belénes. Entonces, esto es igual a lo que tenemos acá. Lo pueden multiplicar esto por 0.2 y también es correcto, o poner 20% y luego sumar. Y aquí me estoy equivocando, ¿no? Centro vendió 20% más que Belénes. Sí, entonces aquí es, en vez de C, es D. Y aquí lo que voy a sumar es otra vez de 12. Entonces aquí está el 20% más de Belénes. Bien, ahora vamos con la gasolinería Belisario. La gasolinería Belisario vendió un 15% menos que Centro, o sea, esta. Entonces esto sería igual a lo que tenemos aquí. Vamos a sacar primero más bien, aquí lo que voy a hacer es E12 menos y voy a abrir paréntesis y voy a poner otra vez E12 y lo voy a multiplicar por 1.5, que sería el 15%. Entonces con esto le doy enter y no debería de salirme en negativo. Ahora sí. Entonces lo único que cambié es el acomodo de la fórmula. Y arrastro. A continuación, lo que nos hace falta es la gasolinería Periférico, que en la gasolinería Periférico nos dice que vendió un 7.5% más que la de Belénes. Entonces vamos a decir que esto es igual a lo que tenemos aquí y lo multiplicamos ya sea por 7.5 o puedo ponerlo también en porcentaje, ¿no? 7.5%, y le voy a sumar lo que sería de 12. Entonces ahí tenemos el total. Aquí por último lo que voy a hacer es utilizar esta fórmula de suma. Ahí está. Y si se fijan, aquí ya se llenó todo. Bueno, más bien no. Siempre deben de corroborar qué es lo que está haciendo, Se fijan qué es lo que hizo, multiplicó. Entonces esto es incorrecto, esto de aquí. Lo elimino y lo único que hago es, como este sí tiene la fórmula de suma, pues arrastro hacia la derecha y ya se llenó. Aquí también pues en los totales voy a poner la fórmula de suma, abro paréntesis, le doy desde gasolinería Vallarta y hasta gasolinería Periférico. Entonces, ¿qué sería? C12, 2 puntos, G12. Cierro el paréntesis y le doy enter. Este es el total de litros. Arrastro hacia abajo y la fórmula va cambiando. Entonces, por último, arrastro esto hacia este lado para que me dé el total de litros. Entonces, ahora me dice venta mínima, venta máxima y venta promedio. Vamos a utilizar aquí lo que son dos fórmulas. La fórmula min, la fórmula max y la fórmula promedio. Entonces, hay que recordar que aquí lo que tenemos son las celdas C12 a G12.
que son las que vamos a estar utilizando. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es poner la fórmula min. Me dice número, entonces lo que yo voy a poner es C12, dos puntos, a G12. Y cierro el paréntesis. Entonces me está diciendo cuál es la venta mínima de esa fila. Arrastro hacia abajo y se va a llenar. La venta máxima pues es lo inverso al min. Entonces aquí voy a poner max. Voy a poner C12 a G12. Cierro el paréntesis. Doy enter. Y arrastro. Igual puedo hacer un poco más grande la celda si creo que es muy pequeña. Y la venta promedio, esto va a ser igual a promedio. Y voy a utilizar C12, dos puntos, a G12. Cierro el paréntesis, enter. Y ahora sí arrastro hacia abajo. Con esto terminamos lo que es la venta semanal en litros de nuestra tabla base. Ahora nos dice, con base en la información de la tabla de ventas semanales en litros, responde la siguiente tabla. Obtén el total de ventas en pesos de acuerdo al costo de la gasolina del mes indicado en la tabla. Calcula las totales mínimas, máximas y promedio de ventas. Utiliza referencias mixtas o según lo que sea necesario. O sea, esto quiere decir ventas, pero bueno, sí, ventas del mes de enero. Aquí abajo tenemos otra tabla y vamos a hacerlo, ¿no? Esto lo vamos a hacer con referencias relativas, absolutas o según lo necesitemos. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que ocupamos primeramente, no? Lo que requerimos es situarnos en esta celda, decir que esto es igual a, y lo que voy a hacer es multiplicar ya sea primero una cosa u otra, que sería los litros por los días y luego por el precio, o precio por litro por litros y luego multiplicarlo por los días, ¿no? Lo que yo voy a hacer aquí sería sacar la venta de litros y luego lo multiplico por los días. Entonces voy a tomar lo que son los litros por esto y esto lo voy a encerrar en paréntesis y lo voy a multiplicar esto por 30. Perdón, enero tiene 31. Entonces esto sería el monto total de la venta de la gasolina. Yo puedo también hacer que la fórmula la pueda ir recorriendo, pero si yo la recorro aquí, debo de fijarme qué es lo que está haciendo, ¿no? Si se fijan, yo le doy clic y lo que hizo es hacer esto. Entonces, esa fórmula está mal. Para poder hacer esto, lo que yo voy a utilizar son referencias, ¿sí? Entonces, lo que quiero aquí es que esto, que es el litro, que está en la B27, pues la columna esté fija. Y acá, pues igual está bien, no tengo problemas, únicamente que la fila esté fija. Entonces, si yo recorro hacia la derecha, vamos a ver si lo hizo correctamente. Entonces ahí tenemos que está bien. Y sigo arrastrando la fórmula. Entonces reviso con esta última para ver si está bien. Ahí está. Ahora, ¿qué haría falta? Pues que yo baje, ¿no? Y reviso con
Ahí está haciendo lo correcto. Entonces, como vi que ya está haciendo lo correcto, lo que hago es arrastrar ahora sí las fórmulas y llenar mis tablas. Si se fijan, no requiero hacer muchas cosas, simplemente utilizar la fórmula adecuada. Entonces, aquí al final, pues lo único que voy a ocupar es hacer una suma, darle enter. Recuerden que pues hay que hacer aquí más grande y luego recorrer hacia la derecha. Lo mismo aquí. Ahora son los totales de todo. Le voy a poner que esto es igual a la suma, abro paréntesis, de esto, que sería C27 a G27, y voy a cerrar el paréntesis. Le doy enter. Entonces, ahora sí, hasta aquí al penúltimo y este lo arrastro a la derecha. Hacemos lo que es la venta mínima, venta máxima y venta promedio. Entonces, utilizo aquí, esto es igual a min. Y tengo aquí lo que es C27, dos puntos a G27. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces arrastro hacia abajo. Ahora saco la venta máxima, que sería max. Hay que poner igual. Esto es igual a max. C27, dos puntos, G27. Cierro el paréntesis. Y arrastro. Ahora promedio. Esto es igual a promedio. Abro paréntesis. C27, dos puntos, G27. Cierro paréntesis, le doy enter y arrastro la fórmula. Entonces con esto terminé el mes de enero. Ahora la siguiente nos dice que con base en la información de la tabla de enero debemos de responder la siguiente tabla. En el mes siguiente se incrementó el precio de los productos en relación al mes anterior. Está marcado en la casilla incremento, que sería esto. Recalcular los precios por litros y obtener las ganancias del mes indicado en la siguiente tabla. Usar las ventas semanales de la primera tabla y calcular las totales mínimas y máximas en el promedio de ventas. Obviamente utilizar referencias relativas o mixtas según sea necesario. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es darle a que esto es igual a lo que tenemos acá. Aquí voy a poner este signo de pesos antes a la columna y luego lo voy a multiplicar por lo que hay aquí, ¿sí? Que sería C42, pero recuerden que lleva referencias absolutas en este caso. Entonces, si yo le doy aquí enter, esto únicamente es el incremento. Entonces, lo voy a sumar a lo que sería B27. Y puedo arrastrar. Entonces ya tenemos ahí el incremento. Lo que yo voy a hacer aquí, que nos dice a tener relación, pues lo que yo voy a hacer aquí es recalcular utilizando los litros y haciendo pues esto, ¿no? Únicamente voy a comparar. Entonces lo que voy a hacer aquí, porque recuerden que esta de arriba la tenemos por semana, no por mes. Y esta pues la hicimos por mes. Entonces por eso voy a seguir utilizando esta a que sea la venta por mes.
Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir que esto es igual a lo que tenemos aquí, que serían estos litros. Y recuerden que aquí vamos a poner la columna fija. Bueno, no, en este no lo ocupamos. Columna fija no. Aquí lo voy a multiplicar por. Y sí, aquí lo meto en un paréntesis. Lo voy a multiplicar por. Voy a poner signo de pesos. B. Y en este caso es 45. B45. Cierro el paréntesis y luego lo multiplico por 28. Porque vamos a tener en cuenta que febrero tiene 28 días. Entonces, ahí está. Recorro para acá. Y aquí se debe de llenar con... Ahí está, los datos. Sí, entonces es correcto. Entonces, por lo tanto, puedo bajar aquí mi fórmula. Y pues irla recorriendo aquí a la derecha cada uno. Entonces ir haciendo el llenado. Obviamente sí los resultados van a ser entre más altos o menos. Porque recuerden que aquí enero tiene 31 días y febrero tiene únicamente 28. Entonces son menos días de venta. Lo que me hace falta aquí es hacer la suma. Pongo aquí suma. Recorro esto. Y lo mismo de este lado. Lo que sería la suma. Aquí si se fijan en la suma automática me tomó el precio por litro, pero lo recorro para que solo sea C45 a G45. Le doy enter y entonces saco los totales y me restaría pasar la fórmula de este hacia la derecha, ¿sí? Bien. Venta mínima, pues vamos a hacer otra vez la fórmula de min con C45 a G45. Cierro el paréntesis, arrastro hacia abajo, venta máxima, esto es igual a max, C45 a G45, cierro el paréntesis, arrastro hacia abajo y el promedio, C45 a G45. Entonces, con esto terminamos lo que es nuestra tabla de la gasolinería. Restaría terminar con lo que es los abarrotes, que estos son filtros. Y primero les explico aquí los filtros. Existen múltiples filtros en Excel, ¿no? Entonces tenemos aquí, ejemplo, una tabla con región, vendedor, orden, fecha, total. Entonces a esto podemos ponerle filtros. Si se fijan, pues yo puedo venirme aquí a la pestaña datos, activar el filtro y se va a poner aquí esta pestañita en la parte de arriba que me va a permitir pues modificar, ordenar y filtrar. Entonces aquí, si ustedes se fijan, al darle clic, lo que pone es, me pone todo en orden. Y con palomita es solamente lo que quiero ver. Entonces, si yo le doy aquí a seleccionar todo, me va a mostrar todo. Pero si yo nada más selecciono Hugo, me va a mostrar únicamente la información que es de Hugo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos únicamente la información de Hugo, las ventas que él hizo. Entonces, pues estoy creando ahí filtros. Puedo también hacer filtros por varias columnas. En la primera, pues ya utilicé que es Hugo, pero ahora quiero que solamente sea norte y sur.
Entonces al hacer eso me aparece únicamente sur y norte y lo que es de Hugo. ¿Cómo quito el filtro? Bueno, ahí tenemos el botón de borrar filtros y queda totalmente igual, ¿no? También tiene ahí Excel como una lupa donde yo puedo buscar, ¿no? Entonces yo puedo escribir algo y me va a dar Excel como las opciones, ¿no? O me va a como a dar sugerencias de lo que hay. Igual también tenemos filtros de texto en Excel, donde tenemos como ejemplo filtros de texto: es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, o podemos crear un filtro personalizado. Entonces estos también los tiene Excel. Esto sería un filtro pues ya personalizado, ¿no? También tiene lo que es el filtro por número, y si se fija es igual, es algo similar, como es igual a, no es igual a, mayor o igual a que, menor o igual que, entre, 10 mejores, superior del promedio, inferior del promedio, ¿sí? Y pues también tenemos filtros de fecha, que sería algo similar a esto. Entonces Excel pues tiene muchas opciones de filtros. Lo mismo esto, que es filtrar por color. Vamos a hacer una actividad adelante que vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces en el Classroom van a tener lo que es este material para que ustedes lo puedan consultar. Me voy aquí a lo que es el ejercicio. En esta parte de filtros nos dice que debemos aplicar los filtros y ordenamientos correspondientes a la tabla original de abarrotes. Una vez corroborado que está bien hecho, hay que copiar la tabla filtrada y hay que pegarlo aquí en respuesta de abarrotes. Yo les voy a ayudar con algunos y van a hacer ustedes los demás. Bueno, vamos a ver, depende de la práctica y posiblemente los completemos, ¿no? Entonces, lo primero que nos pide es cuáles fueron las ventas y comisiones de la zona A, G y H. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues venirme aquí y lo que voy a hacer es, bueno, lo pueden eliminar y me puedo situar aquí en fecha. Posiblemente, depende de la versión de ustedes, pueden tener aquí ordenar y filtrar, o pueden venirse directamente aquí a datos y darle a filtros. Entonces, una vez que yo le di filtros, lo que me aparece aquí es pues la pestañita de donde voy a filtrar. Entonces nos pide filtrar por zonas. ¿Cuáles zonas nos pide? Voy a quitar aquí la palomita y nos piden zona A, la zona G y la zona H. Y cierro aquí ¿no? Entonces, ahora este es mi resultado. Si se fijan, solamente tengo A, H y G o no, o como sea, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben de hacer es seleccionar esta tabla, que sería ya la tabla filtrada. Seleccionan, le dan control C y se vienen a la respuesta acá de abarrotes. Entonces nos dice que a cada uno le den un formato diferente. Entonces esto ya va a ser trabajo de ustedes, de que a cada una de las tablas le den un color diferente, ¿no? Entonces, para que esto se alcance a ver, recuerden aquí arriba, denle doble clic y con esto les auto ajusta para que se pueda ver bien lo que sería la información. Bien. Entonces, ya tenemos aquí, nos pasamos al segundo. ¿Cuáles fueron las ventas y comisiones del vendedor Bedoya, Bonilla o Pérez en la zona C o J? Entonces nos vamos a abarrotes
Aquí lo que voy a hacer es darle a la tecla de escape y para regresar la tabla a la forma original, pues le doy aquí otra vez en el mismo filtro que utilicé y selecciono todos. Lo cierro. Entonces ahora lo que me piden es Bedoya, Bonilla y si no recuerdan se vuelven a regresar. Y también voy a agregar a ver si hay algún Pérez. Aquí está, Pérez. Y la zona es la COJ, ¿no? COJ, ok. Entonces nos vamos al filtro de zona y activamos únicamente C y J. Cerramos y esta sería nuestra tabla de resultados. Entonces lo mismo, ustedes copian su tabla, le dan control C y se regresan acá a lo que sería respuesta de abarrotes. Ustedes pueden ir pegando hacia la derecha o en la parte de abajo, como a ustedes les parezca mejor. Recuerden, a cada una de las tablas pues le van a tener que cambiar lo que sería pues un color diferente. A su gusto, obviamente. Ahora, ¿cuáles fueron las ventas y comisiones del aceite girasol del 29 de febrero del 2004? Entonces voy a dar escape, zona, vuelvo a seleccionar todas, vendedores, todos, y nos dice aceite girasol. La fecha que nos marca es 29 de febrero del 2004. Entonces deselecciono 2006, deselecciono los demás meses y nos queda 29, ok, ahí está. Entonces ahí tengo, ¿no? Selecciono esto y la pego. Lo siguiente, mostrar las comisiones inferiores a 15,000 del vendedor Vázquez. Entonces buscamos al vendedor Vázquez y nos dice ventas inferiores a 15,000. Entonces aquí pues no puedo estar seleccionando todo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es menor que 15,000. Y pues no tenemos ahí, o a ver, yo me equivoqué a lo mejor en la... Ah, bueno, sí, es 15 millones, perdón. Listo, ahora sí. Entonces selecciono mi tabla, copio y pego las respuestas. Siguiente,
mostrar las ventas del 11 de junio del 2004 de las zonas G, J y D, Decano, Arango o Martínez. Se supone que ahí puede ser cualquiera de ellas, pero vamos a poner los tres, ¿no? Entonces nos venimos acá. Vamos a restablecer los filtros. Le voy a dar escape. Y entonces estamos buscando primero por fecha. Del 2004. Buscamos junio. Y aquí tenemos 11. Las zonas, estamos buscando la zona G, la zona J y la zona D. Ahora, vendedores, Cano, Arango y Martínez. Y entonces copio esto y lo pego en mi respuesta. Muy bien, el último es mostrar las zonas en las que se vendió la margarina Campi Like. Le doy escape. Entonces aquí vuelvo a activar los filtros todos. Y el producto que estoy buscando es la margarina Campi Like. Solo voy a seleccionar este. Y nos piden las zonas, entonces ahí está. Copio. Recuerden que debe de ser toda la tabla. Bueno, ahí ya se me fue. Y pego de este lado. Entonces ya ahí tengo ya todas mis respuestas de las tablas. Recuerden, ustedes le van a dar un color diferente, pero me hace falta una última parte. Nos dice que apliquemos el siguiente formato condicional a la tabla original en la hoja de abarrotes. Entonces para ello tengo que regresar a la hoja de abarrotes, darle escape y volver a digamos, borrar más que nada los filtros, ¿no? Volver a que todo esté bien. Entonces, filtros, ahí los tengo bien. Vendedor. Si quiero quitar el filtro, pues basta con que yo le dé aquí y ya. Entonces, ahora nos dice aplicar el formato condicional. Bien, vamos a ver ahora qué es eso del formato condicional. Las ventas por debajo de 10 millones en color rojo. Arriba de 100 millones en color azul.
Bien, entonces aquí en abarrotes lo que tenemos que hacer es las ventas. Entonces, a recordar es por debajo de 10 millones. Rojo y después azul. Ok. Entonces, ventas, hay que seleccionarlo todo. Formato condicional es también como un tipo de filtro para poder como segmentar y darnos cuenta de si existe algo o no. Entonces, formato condicional se lo van a encontrar a debe de estar en el inicio y luego aquí está formato condicional. Entonces, aquí lo que ustedes ocupan es reglas para resaltar las celdas. En este caso, buscar es menor que, porque estamos buscando el menor, ¿sí? Ahí está, en color rojo. Menor que, pues estamos buscando que sea menor a 10 millones. Le doy a aceptar. Ahora, sin deseleccionar nada, voy a aplicar otra vez otro formato condicional. Otra, reglas para resaltar las celdas. Y ahora, es mayor que. Aquí puedo cambiar el color. Nos dice que sea azul. Y si se fijan, aquí no hay un color azul. Por lo tanto, voy a venirme al formato personalizado. Y aquí en lo que es el relleno, le voy a poner color de fondo, pues un azul, el que a ustedes les guste. La fuente, pues igual puede ser el color automático. Ustedes lo pueden también cambiar por un color que les guste. Y le dan aquí a aceptar. Entonces con eso ya cambiaron el color de fondo y el color de la letra. Y ahora estamos buscando que sean mayores a 10 millones. Y le dan a aceptar. Entonces ahí tenemos ahora sí las que son menores y mayores. Su tabla debe de quedar de esta forma. Y se van a ir pintando con los que son menores y mayores. Bien, entonces ahí aplicamos el primer formato condicional. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Comisiones que estén arriba del promedio, ponerlas de color rojo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar la primera celda. Y este es un truco. Ustedes le dan clic en la primera celda y luego con control shift y flechita hacia abajo van a seleccionar todo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Vamos a recordar. Comisiones que estén arriba del promedio, ponerlas en color rojo. Entonces, formato condicional, reglas para resaltar las celdas y aquí, reglas para valores superiores e inferiores. Por encima del promedio. De color rojo. Aceptar. Ahí está. Lo que sigue. Todos los aceites ponerlos en el fondo de color amarillo. Entonces, recuerden, control shift, flecha hacia abajo. Formato condicional, entonces reglas para resaltar las celdas. Y vamos a buscar aquí texto que contiene. Y le vamos a poner aquí aceite.
amarillo. Es lo que nos están pidiendo y aceptar. Entonces se seleccionan ya todos los que dicen aceite. Y por último, las 10 peores ventas, colocarle fondo rojo y letras en blanco. Entonces las 10 peores ventas. Ahí tuvieron error de dedo. Entonces las ventas, control shift, flecha hacia abajo. Y aquí ya me pasé. Ahí está. Entonces, ¿qué me pedía? Fondo rojo y letras en blanco. Ok. Entonces, formato condicional, reglas para, más bien, vamos a poner los 10 elementos inferiores. Aquí queremos las letras blancas, entonces nos vamos a personalizado y aquí el color lo vamos a poner en blanco. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces, pues ya ustedes pueden revisar ahí la tabla. Les debe demostrar si por ahí alguna que tenga el texto en color blanco, que va a ser de los peores. Ahí tienen, son las peores ventas. Y con esto terminaron ya lo que es su trabajo de la actividad 1.